Muy bien, ahora está grabando, puede comenzar. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Gisela Carballo. Quiero agradecer a todos los presentes, en especial a mi directora de tesis, la licenciada María Fernanda Verde, y a mi codirectora, la licenciada Fabiana Feriosi, por haberme acompañado en todo este proceso de aprendizaje y de investigación. El nombre de mi trabajo final de investigación se llama Las etiquetas verbales y su influencia en la percepción emocional. El diseño metodológico consta con un tipo de estudio que es una revisión sistemática. Los buscadores utilizados para esta investigación fueron Google Académico, Vireme, Cielo y bibliografía que está relacionada a la obra de Goleman, que fue el eje de la investigación. Las palabras claves utilizadas en esta revisión sistemática fueron la inteligencia emocional, las etiquetas verbales, el vocabulario emocional, la percepción emocional, la decodificación lingüística, la comunicación, la emoción, la inteligencia y la teoría de la mente. Los criterios de inclusión utilizados fueron artículos publicados entre el 2012 y 2019, textos publicados completos, idioma utilizado en los artículos en español y portugués, y temática relacionada al tema a investigar. Los criterios de exclusión fueron artículos con más de 10 años de publicación, publicación en el idioma inglés, ya que no tienen la misma construcción de las etiquetas verbales y relacionado al tema del idioma, y la temática central no relacionado al tema a investigar. Bueno, el problema de investigación planteado fue cuál es la relación que existe entre las etiquetas verbales y la percepción emocional según una revisión sistemática realizada desde mayo del 2019 hasta mayo del 2020 en la base de datos Google Académico, Cielo, Vireme y bibliografía. Los objetivos planteados para esta revisión sistemática fueron el objetivo general, era describir la relación que existe entre las etiquetas verbales y la percepción emocional, según una revisión sistemática realizada con artículos seleccionados desde mayo del 2019 hasta mayo del 2020 en la base de datos Google Académico, Cielo, Virem y bibliografía. Los objetivos específicos planteados para esta revisión, el primero fue identificar artículos que desarrollen las dos variables a investigar. El otro de los objetivos, analizar la información, logrando establecer la relación entre las variables. Y el último objetivo, obtener la información sobre las tendencias actuales y los desafíos futuros. El procedimiento de selección, exclusión y número de estudios finalmente seleccionados fueron, en la identificación, artículos relevantes hallados en los buscadores, que fueron 253, artículos de otras fuentes, que fueron 7, en el tamizaje, artículos eliminados a partir de la lectura de un resumen, que fueron 67, temática no central relacionada con el tema de investigación, que fueron 57, los libros excluidos fueron 3 y artículos eliminados en los buscadores fueron 10. Para esta revisión se incluyeron 23 artículos sometidos a la revisión sistemática. Bueno, este estudio surge de la necesidad de conocer el desarrollo de la inteligencia emocional y su relación con el lenguaje verbal, actualizando toda la información que hay en estas variables, aportando recursos de observación e intervención para nuestro rol profesional y también para otras disciplinas que tienen relación con estas áreas. Este cuadro, que fue un cuadro de elaboración propio, donde pude hacer una secuencia de construcción teórica, donde tomé dos ejes centrales, como la comunicación y la inteligencia. De la comunicación se desprende el lenguaje, donde están los dos tipos de lenguaje, el lenguaje no verbal y el verbal. En investigación me enfoqué al lenguaje verbal, con sus componentes como el fonológico, el sintáctico, el pragmático, el semántico, y que derivan la variable de las etiquetas verbales. Y por otro lado, el otro eje, que es la inteligencia, con los diferentes tipos de inteligencia, como la inteligencia cognitiva, la emocional, las múltiples, y dentro de la inteligencia emocional, los diferentes componentes, como la comprensión emocional, la percepción y expresión emocional, la facilitación y la regulación emocional. Y tomé de esos componentes la percepción emocional para establecer esta relación entre etiquetas verbales y percepción emocional.
Tomando el eje central que parte de mi cuadro como la comunicación, como define Angiono y sus colaboradores, que la comunicación humana siempre es simbólica. El hombre se comunica con sus cuerpos, sus gestos, sus palabras. Para ello se sirve del lenguaje, de elementos emocionales, del habla, para expresarse de diversas formas. Podemos decir que la comunicación se desarrolla al principio en dos espacios fundamentales, como son la familia y la escuela. La familia es el lugar donde está inmerso un sujeto y hay relaciones con sus integrantes a través de los cuidados y el afecto transmitido. Y el otro espacio en el desarrollo de la comunicación es la escuela, donde es un espacio donde se brindan conocimientos, experiencias, aprendizajes, y todo eso está inmerso en un diálogo espontáneo. Además, al niño, al estudiante, favorece este intercambio que realiza con sus pares, donde puede expresar sus ideas, sus pensamientos y sus emociones. Por otro lado, tenemos el lenguaje, que como define Medina Alba, es un fenómeno cultural y social que usa símbolos y signos adquiridos, los cuales permiten la comunicación con los demás. El lenguaje es una destreza que se aprende naturalmente y es una herramienta, un elemento fundamental de la comunicación, ya que permite transmitir ideas, pensamientos y emociones. El lenguaje va evolucionando de diferentes formas. Al inicio es un lenguaje gestual, luego va evolucionando a un lenguaje verbal y por último se va adquiriendo el lenguaje escrito. Pero en las sucesivas etapas eh, sigue persistiendo el lenguaje verbal. El lenguaje nos permite a través de su forma y su contenido hacer uso a través de los elementos que estaban mencionados anteriormente en el cuadro, como son el aspecto semántico, el sintáctico, el fonológico y el pragmático. Dentro del lenguaje podemos encontrar las etiquetas verbales, que las etiquetas verbales son construcciones que realiza el sujeto a partir de las experiencias sensoriales que tiene y de su relación con el medio. Las etiquetas verbales pueden dividirse en dos. Tenemos las etiquetas de primer nivel y las etiquetas generales. Las etiquetas de primer nivel hacen referencia al objeto específico y las etiquetas generales están relacionadas a un número indefinido de objetos. Sabemos que a través del lenguaje articulado o lenguaje verbal podemos nombrar los objetos o las situaciones. Y también el lenguaje articulado nos permite formar diferentes categorías según los aspectos semejantes o diferentes de esos objetos, ¿sí? Lo que se llama un proceso de generalización. Me pareció importante, dentro de los dos ejes fundamentales que fui nombrando en mi cuadro, como la comunicación e inteligencia, mencionar el gran aporte que hacen las teorías del aprendizaje en esta investigación. Entre ellas, las teorías más importantes fueron las teorías conductistas, la teoría cognitivista y la teoría sociocultural. Si bien estas teorías no hablan de la emoción, pero sí destacan el papel fundamental que tiene el lenguaje. Dentro de estas teorías, una de las más importantes es la teoría sociocultural de Vygotsky. Vygotsky menciona elementos como las funciones mentales, superiores e inferiores, las herramientas psicológicas, la zona de desarrollo próximo y las funciones intrapersonales e interpersonales. Y él menciona al lenguaje como la herramienta mental más importante del hombre, ya que es un aspecto fundamental de la comunicación que permite relacionar experiencias externas con las experiencias internas. Vygotsky habla del desarrollo del lenguaje, que primero empieza siendo un lenguaje socializado, para luego transformarse en un lenguaje egocéntrico y por último en un lenguaje interiorizado. Y él estaba enfocado, le interesaba mucho cómo se construía el significado. Él decía que el significado es una acción compartida con un otro y que este va cambiando con el tiempo y en relación a las experiencias que va teniendo ese sujeto. Y tiene que ver con las relaciones sociales, el género, la clase.
Luego, en el otro eje que mencionaba del cuadro, podemos decir que está el otro eje importante, que es la inteligencia, que Ardila define la inteligencia como un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permiten la adaptación eficiente al medio físico y social. Es decir, tener la habilidad para poder resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas y aprender de la experiencia. El término de inteligencia ha ido variando a lo largo del tiempo, volviéndose un término más específico. De este término se pudieron abrir diferentes tipos de inteligencia, como la inteligencia cognitiva, la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples. Dentro de las inteligencias múltiples, en esta investigación se tuvo en cuenta el modelo de Gardner, ya que Gardner hace un gran aporte y él deja de tener el enfoque solamente en el coeficiente intelectual e introduce las bases epistemológicas de la inteligencia las inteligencias múltiples, que se relacionan con la psicología humanística, la neuropsicología y el modelo holístico de la educación. Y Gardner habla de los diferentes tipos de aprendizaje. Entre ellos habla del aprendizaje social, el afectivo, el actitudinal y el motor. Y menciona los diferentes tipos de inteligencia que poseen los sujetos, como la lingüística, la lógica matemática, la sinestésica, la interpersonal, la inteligencia musical, la visual, la intrapersonal y la naturalista. Otro, otro tipo de inteligencia es la inteligencia emocional, que Leonardi en el 2016 la menciona como la capacidad para utilizar de manera perspicaz las emociones. Menciona que ellas se ensamblan en dos dimensiones como los procesos cognitivos y los procesos afectivos. Rothger afirma que el éxito no está en aquellas personas que acumulan conocimiento, sino en aquellas personas que son emocionalmente inteligentes y que pueden desarrollar las capacidades como la motivación, la autoconciencia, la empatía, la perseverancia, entre otras. Dentro de la inteligencia emocional, se tuvo en cuenta el modelo constructivista de la emoción, que es un modelo adaptado de Linsky y Barrett, donde menciona tres elementos fundamentales que construyen la emoción, como son las sensaciones estereoceptivas, el afecto central, el conocimiento conceptual. Las sensaciones estereoceptivas están relacionadas con toda la información sensorial que ingresa del exterior, y el afecto central sería todo el procesamiento que hace nuestro cuerpo de esa información sensorial que va ingresando. Y el conocimiento conceptual sería la significación que se le da a esta información que ingresa del exterior con la información que tenemos interna. Pero todo esto estaría sustentado por el lenguaje, para poder darle significación a estas experiencias que ingresan. Por otro lado, tenemos las emociones, que las emociones son reacciones psicofisiológicas necesarias e inevitables que nos permiten adaptarnos al medio. Tenemos las emociones básicas, que son el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, la sorpresa y el asco. Y después se van derivando, otras se van ampliando, y esto se puede lograr a través del desarrollo del vocabulario emocional. Por otro lado, tenemos los diferentes modelos de inteligencia emocional, entre ellos el modelo de Barón, el de Mayer y Salovey y el de Goleman. El modelo de Barón tiene en cuenta la teoría de la personalidad, es un modelo que se basa en cómo el sujeto va regulando las emociones y en aspectos persistentes de la personalidad. Es un modelo que se basa en la emoción y la cognición. Y Barón define la inteligencia como la capacidad que tiene el sujeto de desarrollar habilidades y competencias. Entre ellas están las habilidades intrapersonales, las habilidades interpersonales, la adaptabilidad, el manejo del estrés y el estado de ánimo. Por otro lado, el modelo de Mayer y Salovey es un modelo que no tiene en cuenta la teoría de la personalidad, sino que ellos se centran en cómo el sujeto va procesando la información.
y cómo también va desarrollando habilidades para poderse adaptar a las situaciones conflictivas y al medio que los rodea. Mayer y Salovey describen 4 elementos fundamentales de la inteligencia emocional, que son la percepción y expresión de las emociones, es decir, cómo uno puede percibir una emoción y poder lograr darle una etiqueta verbal. Por otro lado está la facilitación emocional, que es utilizar las emociones para facilitar el pensamiento. Las otras de las habilidades son comprender las emociones propias y de los demás. Y la última sería la regulación emocional, que es gestionar las emociones tanto positivas como negativas. Por último, tenemos el modelo de Goleman, que Goleman toma estos 2 modelos de Baror y Valle y Salovey para poder armar su modelo, y este modelo se basa en competencias sociales y personales. Goleman define la inteligencia como la capacidad que tenemos para reconocer nuestras emociones y los demás, y poder motivarnos a poder utilizar nuestras emociones. Habla de aspectos fundamentales en el desarrollo de la inteligencia emocional, como son la autoconciencia, el autocontrol, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Y él destaca que la empatía es uno de los aspectos fundamentales en las relaciones sociales, que es la capacidad de poder estar en el lugar del otro, es decir, poder comprender esas emociones que está transitando la otra persona. Goleman hace un gran aporte en su modelo relacionado a la educación emocional. Él dice que la psicología clínica puso su enfoque más en los procesos patológicos que en la salud. Y mira de otra forma la psicología positiva, ya que la psicología positiva tiene una mirada más integral y relaciona la educación emocional con la inteligencia. Goleman define que la educación emocional surge de las carencias que tenemos como sociedad, sobre todo en la relación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Él observa que los estudiantes carecen de habilidades para identificar, gestionar, poder expresar las emociones, lo que él llama el analfabetismo emocional. Los objetivos fundamentales de la educación emocional son fomentar las competencias emocionales y socioemocionales, también potenciar el desarrollo emocional como un complemento al aspecto cognitivo. Y el otro de los objetivos de la educación emocional es desarrollar el lenguaje emocional a través de un vocabulario amplio que nos permite identificar y percibir las emociones. Bueno, en la discusión y conclusiones se pudo, después de haber analizado los 23 artículos que fueron sometidos a esta revisión sistemática, que fueron 23, sobre las etiquetas verbales y la percepción emocional, se pudo identificar que esta relación se establece a partir de elementos fundamentales como el lenguaje, el vocabulario emocional y la educación emocional. El lenguaje porque es una herramienta psicológica poderosa que puede nombrar y etiquetar, es decir, que a las emociones le puede dar una etiqueta verbal, que estas van variando a lo largo del tiempo y en relación a los entornos de experiencia. Pero de los demás, poder contar con el desarrollo de un vocabulario emocional. Otro de los elementos, la educación emocional, que en nuestro país la educación emocional implementando a partir de la ley de ESI, que es Educación Sexual Integral, y también se está implementando en otros países de Latinoamérica, como Colombia, Brasil, también en México y en otros países de Europa como España. Pero se considera fundamental tener una mirada desde la interdisciplina, no solamente en el ámbito de la educación, sino también de la salud, pudiendo pensar en la incorporación desde la fonobiología, con todo su conocimiento en la comunicación, el lenguaje, la psicología, con todo su estudio sobre la conducta y la emoción, y la pedagogía con
relacionado a los aprendizajes. Por eso fue también muy importante en este trabajo de revisión sistemática colocar a Goleman y su teoría como eje de observación en esta investigación, ya que la teoría de Goleman tiene una mirada integral donde puede incorporar todas las teorías y abrir un aporte en todo lo que es la educación emocional y su relación con el lenguaje. Por eso es importante pensar en futuros trabajos de investigación, es una carta de invitación a realizar otras investigaciones relacionadas con estas áreas desarrolladas, sobre todo lo que respecta al vocabulario emocional. Volviendo a tomar este cuadro de secuencia de construcción teórica, donde tomé los ejemplares como la comunicación inteligente, haciendo uno de los elementos, pudiendo establecer las relaciones verbales y percepción emocional, y me pareció muy interesante este concepto de Alcine y Vizquerra, que dice que resulta relevante el desarrollo del lenguaje emocional a través de las etiquetas verbales, para la percepción e identificación de las emociones. En tanto, si una persona logra exponer con sus palabras las emociones que está experimentando, mayor capacidad para resolver sus situaciones conflictivas. Para cerrar, quería compartir con ustedes una frase que me pareció que integra todo este proceso que fue muy rico de aprendizaje, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Aristóteles. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Gisela. Voy a detener la grabación.